Pablo Borboroglou, alias Popi, para los amigos. Está siendo entrevistado ahora desde Puerto Madryn, que nos dice que hay 4 grados bajo cero, bien, bendito invierno. Y Popi dirige una asociación ONG, ¿no es cierto?, que cuida pingüinos desde hace muchos años, y en esta entrevista lo que vamos a hacer es tratar de trazar la posibilidad de que el turismo contribuya a las ONG que hacen obras como lo que hace Popi. Entonces, para empezar el diálogo, a mí me gustaría entonces que vos hagas tu presentación contando un poquito qué te lleva a poner en marcha esta actividad casi 30 años atrás, y qué es GPS hoy. Bueno, yo siempre cuento de que la persona que me vinculó con la naturaleza fue la primera persona que me contó que era un pingüino, que fue mi abuela Melania. Cuando yo tenía 2, 3 años, ella vivía con nosotros y bueno, me contaba sus visitas, ¿no? A ver los pingüinos en los años 20, 30, cuando acá en Patagonia todavía se estaban explotando lobos marinos y elefantes marinos para hacer aceite, ¿no? Por la grasa. Entonces era una especie de precursora de ecoturismo. Ella iba a las costas, ellos vivían acá en Patagonia, pero bueno, esos relatos a mí me conectaron con la naturaleza, y yo creo que bueno, eso quedó como una especie de mensaje adentro mío, ¿no? Alguna especie de no diría mandato, pero sí algo lindo, que realmente me conectó cuando yo vine a Patagonia y fui a una colonia de pingüinos por primera vez, que ya era más adolescente, y bueno, estar rodeado por cientos de miles de pingüinos es una experiencia impresionante, y ahí yo sentí como una conexión, sumado a que estamos hablando de los años 80, que acá donde estoy ahora en la provincia de Chubut morían 40.000 pingüinos por año a causa de los derrames de petróleo. Entonces eso me motivó mucho. Yo recogía pingüinos de las costas, los llevaba a un lugar a rehabilitarlos, pero bueno, justamente hubo uno de los derrames más grandes que hubo acá en Argentina en el 91, murieron casi 20.000 pingüinos en pocos meses, y bueno, yo me aboqué a eso, pero después me di cuenta que bueno, para ayudar a los pingüinos necesitaba como más herramientas, ¿no? Las intenciones estaban bien, pero necesitaba elementos para ser más eficiente, y ahí empecé a estudiar en la universidad, biología, y hice como una especie de carrera académica, ¿no? Es al revés, yo venía de la conservación y incursioné en un mundo más académico, más duro, más abstracto, porque el mundo académico está como muchas veces aislado del mundo real. Y bueno, después hice el doctorado, ¿y qué pasó? Cada 3 años hay una conferencia internacional de pingüinos, y la ciencia en pingüinos es muy buena a nivel mundial. Entonces, estos congresos eran como un lamento científico muy bien reportado de qué mal están los pingüinos y qué mal siguen estando. Entonces, en uno que hubo en el 2007, creo que fue en Tasmania, a mí se me hizo como una especie de clic, ¿no? Y dije, pero ¿qué pasa si creamos una organización, una especie de red mundial que capitalice en toda esta ciencia y todos estos perfiles científicos tan buenos para hacer conservación? Y también juntar esfuerzos de conservación, la ciencia y la conservación, para ayudar a todos los pingüinos. Y ahí es donde nació Global Penguin Society, que vos nombraste GPS, que es una organización internacional que promueve la protección de todas las especies de pingüinos del mundo, que son 18 ahora, y están todas en el hemisferio sur. Y esto fue hace 12 años, más o menos. Trabajamos en ciencia, o sea, seguimos investigando, pero solamente cosas que sean aplicables, que sean útiles para guiar conservación. Protegemos hábitats, hasta ahora protegimos 32 millones de acres de hábitat de pingüinos, tanto en el océano como en el mar, y también un gran programa de educación donde hacemos de todo, desde producir libros, que ahora usamos la pandemia para hacer 4 libritos de educación, y también hacemos pósters, muchísimas actividades, incluyendo llevar a chicos de países en desarrollo a conocer a sus pingüinos. Muchos, es una constante, donde hay pingüinos muchas veces hay pueblos cercanos, media hora, y los chicos y las comunidades no los conocen, nunca han ido. Entonces, ¿cómo uno puede pretender que los valoren si ni siquiera los conocen?
Entonces hemos llevado casi 7.000 chicos hasta ahora y seguimos trabajando en esa línea. Entonces tenemos este programa integral en donde la ciencia alimenta la conservación, la educación, y también es muy importante porque esto sostiene, la conservación ayuda a sostener uno de los ejes del ecoturismo, de industrias regionales, de pueblos que se sustentan gracias al turismo de naturaleza, en donde el pingüino es una de las vedettes, ¿no? ¿Y en cuántos países estás operando o tenés injerencia como GPS llega? Mira, 20 países de distinta manera, porque en algunos países tenemos trabajo de campo físico, vamos, o sea, Nueva Zelanda, Chile, África, Sudáfrica, Argentina, por supuesto, pero uno tiene proyección también para algunas islas subantárticas y demás. Después, lo que es legislación internacional, en muchísimos, porque creamos el grupo de especialistas de pingüinos de la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza, que es como el brazo más político, ¿no? Tiene que ver con la legislación en mares internacionales, en la Antártida, o cuestiones como petróleo, pesca y demás. Y después en actividades educativas depende, ¿no? Es muy difícil de medir, porque a veces hemos tenido la suerte de poder asociarnos a grandes de la industria como Disney. Entonces, a través del aparato de Disney, uno llega literalmente a millones de chicos, ¿no? Entonces, es difícil de medir el impacto, pero nosotros en lo más conservador son 20 países que tenemos distintos tipos de actividad. Ok, con lo cual el deporte de limpiar pingüinos, porque la actividad de conservación empezaba por limpiarlos, cepillarlos. Yo me acuerdo que era a cepillo de diente, claro, que lo hacían al principio. Claro, claro. Sacarle el petróleo, obra de arte. Vos hablaste ahí, mencionaste esto del ecoturismo y de cómo estos hábitats naturales son fuente de ingreso. Y mencionaste la falta de conciencia en la conservación porque no hay acceso ni información ni recurso para esas poblaciones. Y ahora entonces a mí se me ocurre esta idea de, siendo que en este tiempo de pandemia hemos visto y hemos probado que la naturaleza es un eje central de la supervivencia del hombre y que cuando nosotros la dejamos de impactar, ella tiene la posibilidad de recuperarse, regenerarse y volvernos a dar cosas que nosotros pensábamos inclusive que estaban perdidas. Entonces te pregunto, a obras tan grandes como la tuya, porque hablas de injerencia en 20 países, hablas de haber llegado a Disney con un mensaje, tal vez uno dice, bueno, pingüinos. Sí, son solo pingüinos, pero si hubiera alguien que hubiese iniciado una obra así con ballenas y con lobos y con delfines, casi cuántas especies podrían estar cuidadas, amparadas, estudiadas, ¿no? Trayendo información. Entonces dejemos eso por un costado. Yo quiero enfocar a lo siguiente. Siendo que el turismo del futuro es un turismo más consciente, más ligado a la naturaleza y yo creo que el visitante va a tener una sed grande de aprender, porque para movilizarse a lugares remotos como es la Patagonia, la gente va a tener que hacer unos esfuerzos mayúsculos, sobre todo con sus propios miedos y sus inversiones. ¿Cómo ves la posibilidad de unir la acción de una ONG como la tuya con el turismo? O sea, ¿cuáles serían los puntos de interés? ¿Cuál es tu experiencia en gente foránea que te visita, que no son voluntarios, que no son científicos? ¿Cómo recibe la gente el experimento de vivir la labor de tu día a día? Y a ver si tejemos, ¿cómo puede unirse el turismo para que sea un financiador de una ONG, más a lo concreto? Bueno, obviamente depende mucho el perfil de ese turista, ¿no? Porque bueno, hay de la edad, de la nacionalidad, hay un turismo que puede ser como más educado, si se quiere, como que llega al destino sabiendo mucho, habiendo investigado, valorando mucho lo que va a ver, apreciando que va a ver uno de los espectáculos de naturaleza más grandes que ofrece el planeta, ¿no? Entonces viene sabiendo que es un privilegio y un honor de estar ahí. Y otras veces, y entonces respeta, porque se da cuenta que es un invitado que no quiere ni siquiera que los pingüinos noten que él está ahí, pero porque es un turista muy educado, que valora lo que está viendo.
Y a veces tenés un turista que le falta eso, ¿no? Le falta ese background para él mismo poder capitalizar ese momento. Entonces llega y para él es, ¡ay, qué divertido, qué simpático! Nada, es como, podría ir con el perro, el canario. Es un turista que no percibe el momento, no se da cuenta de lo que está viviendo, no se da cuenta que es un momento único en su vida, y a veces pasa sin pena ni gloria, ¿no? Y eso es una pena. Por eso se pone tanto énfasis en la experiencia del visitante. Pero uno no puede influir tanto a veces, depende del esquema de visita, en cómo viene preparada esa persona. Entonces, en función de cómo viene preparada es donde uno puede llegar más o menos. Hay veces que uno tiene voluntarios que, bueno, el trabajo a veces con pingüinos es laborioso. Trabajamos mucho de sol a sol a veces, si hay censo, se camina mucho. Depende si el involucramiento con la parte científica es más difícil también, porque se requiere a veces de permisos. Es todo muy variable y el pingüino ofrece distintos tipos de actividades, de censos, como te decía, caminar, viste, kilómetros y kilómetros contando pingüinos, hasta por ahí poner transmisores, pero a veces los gobiernos te piden especificaciones sobre los perfiles de las personas que van a estar ahí, tocar a la fauna. Entonces, eso es un turismo que se involucre más y es como más difícil, yo creo, de gestionar, ¿no? Por todo lo que implica en términos de permisos y demás. Pero hay otras oportunidades en donde la gente sabe que con su visita está aportando a la conservación. Entonces todos ganan. Entonces él está enriqueciendo su vida, porque estar en estos lugares es, como decíamos, un privilegio que pocos tienen. Te reciben los pingüinos, vos llegás a un mensaje de decir, mirá, nosotros escribimos a veces para los destinos como textos como que el pingüino le habla al visitante. Entonces le dice, no nos dejes basuras, no nos arruinen los arbustos, no patees tal cuestión, no trates de forzarnos una foto porque no te estamos mirando, no nos tires piedras. Trata de que tengamos un buen recuerdo tuyo, de que el pingüino tenga un buen recuerdo tuyo, ¿entendés? Al revés. Entonces, nos centramos en el pingüino, no en el humano. Entonces, el pingüino le dice al humano, portate bien, porque te quiero recordar bien, quiero que también sea una linda experiencia para mí. Claro, pero le llegás, porque ¿qué pasa, Andrea? Nosotros, y eso es algo que aprendí en el camino muchas veces la ciencia te confunde y te hace creer, y es lo que pasa en el mundo científico, que el dato es todo, que la información es todo. Y cuando trabajas en conservación, uno se da cuenta que trabaja para cambiar la conducta de la gente. Y para cambiar la conducta tenés que llegar a la emoción. No podés llegar no pasa por la razón. El dato que uno le dice de, bueno, bucean 100 metros, están 4 metros sin respirar bajo el mar, es anecdótico, es lindo, pero no le llega a la emoción. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que nos entrenan para eso es, ¿qué representa para mí ese dato? ¿Cómo me hace sentir que un pingüino haga semejante esfuerzo para alimentar sus pichones? Y con mi emoción yo llego a la emoción de la persona que quiero cambiar con la conducta, ¿no? Entonces, todas estas acciones que nosotros hacemos o cuando recibimos visitantes, apelan a eso, a cambiar la conducta de la gente, pero también a enriquecerle la vida, porque la naturaleza, lo vimos en pandemia. ¿Qué es lo que la gente más añoró? Que perdió calidad de vida. Entonces, estar en contacto y dos cosas, y que la pandemia es causa de habernos desconectado de la naturaleza, de que abusamos de los límites planetarios. Entonces, basta, tenemos que reconectarnos con eso para poder respetarlo mucho más. Y bueno, y más respondiendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante para nosotros buscar también nuevos esquemas para financiar la conservación, ¿no? Para poder crear áreas protegidas, para poder manejar mejor las colonias que visita la gente, la actividad petrolera que no afecta a la fauna, y no tampoco afecta a los humanos. Todo eso obviamente necesita financiación. Y el turismo puede ser un gran aliado, un turismo responsable, un turismo bien manejado, en donde el que visita sepa que no está dañando, porque a veces hay destinos que no están tan bien preparados, todavía le falta, y uno se siente que está dañando visitándolo de esa manera, porque las cosas no están preparadas bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrecer? Yo creo que ese turista ilustrado, educado,
también puede valorar que va a un lugar en donde sabe y está tranquilo, que todo está armado y todo el esquema está armado para que él disfrute y para que tenga la mínima huella en ese destino, ¿no? Sí, me viene a la mente citar lo siguiente, porque en esta trayectoria donde vos de alguna manera en esta descripción venís acercando el escenario científico, donde vos elegís dar un paso al costado y decir, ok con la ciencia, pero salgamos del bla, bla, bla y pongámosle esa acción, pongamos a lo aplicable, ¿sí? Y empezás a trabajar. Y hace una semana entrevisté a Lara Resnick del Pedral, donde ella contaba que en cooperación con ustedes, entonces lo que ella definía el crecimiento de su establecimiento hotelero y la profundidad, la posibilidad de la profundidad de la experiencia de sus huéspedes, gracias a que invirtieron en la pingüinera. Entonces, el trabajo mancomunado con vos. Ahí tenemos un primer link de asociación entre un empresario y tu organización que dice, ok, a mí me interesan los pingüinos, vos tenés un buen territorio, acá hay potencial de que generemos un nuevo nido. ¿Cómo se le llama al eje donde ellos asientan? Colonia. Un territorio. Sí, una colonia, exacto. Por ejemplo, si decimos, bueno, direccionamos la corriente turística porque ahora vamos a ofrecer una experiencia para que la gente se enriquezca y esté inmersa en esta realidad de ustedes, que para ustedes es su trabajo, ¿sí? Y se vuelva de sus vacaciones no solamente con una selfie y una foto hermosa del paisaje, sino se vuelva con algo vivido, aprendido, experimentado. Pregunta. Por ejemplo, ¿haría más fácil la colaboración si las personas activan y se ponen en, digamos, si la actividad se desarrolla en un campo privado como es el Pedral, o no cambia en los términos de los permisos y estas cosas, si la gente quiere echar mano y ponerse a trabajar? Todo depende del esquema, ¿no? Viste que vos fijate, muchas veces la historia de la humanidad, vos ves los países más exitosos fueron los que se adaptaron más al cambio, más rápido, y lo mismo en las especies, ¿no? Las que lograron evolucionar y adaptarse al cambio y sobrevivir son las que podemos ver ahora. Entonces, en este escenario de tanto cambio, yo creo que uno tiene que adaptarse y crear muchísimos esquemas diferentes. Entonces, atendiendo a tu pregunta, sí, puede haber un esquema en donde, bueno, nosotros trabajamos con el Estado, trabajamos con privados, con múltiples esquemas, ¿no? En jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales. Cada uno tiene su particularidad. No hay como una bala de plata para todos, como dicen, ¿no? No hay un silver bullet para todos. Pero sí, hay esquemas en donde, por ejemplo, la gente puede ver venir a la experiencia y a partir de la experiencia que nos ha pasado, después hacer una donación importante al proyecto porque quieren apoyar algo que aprendieron de que nosotros hacemos. Llevar niños a conocer los pingüinos, a limpiar plásticos de las pingüineras, crear un área protegida, algo que los motiva de todo lo que les mostramos. Entonces, después viene una especie de contribución. A veces se pacta que, bueno, si van a, como uno digamos, destina tiempo y demás, bueno, se pacta que la contribución mínima es de tanto antes. Estoy pensando como en voz alta, ¿no? Pensando en esquema. Sí. Entonces, bueno, me va a recibir la gente de GPS, va a estar 3 días conmigo. Bueno, la verdad que si estamos ahí, no estamos en otro lado. Entonces, bueno, vale la pena porque con esos fondos uno puede hacer un montón de otras cosas después. ¿Y qué pasa? Como vos dijiste el caso del Pedral. Cuando descubrimos esa colonia que tenía 6 pingüinos, el destino ni siquiera que era casi un destino, era un lugar totalmente impactado. Había pescadores que llevaban perros, pescaban, tiraban autopartes, basura, prendían fuego los lugares para hacer leña, ¿cómo se llama? Asados al lado de los nidos de los pingüinos, cazaban. Entonces nosotros lo primero que tuvimos que hacer es asociarnos con el propietario para tratar de controlar eso y ayudar a que se genere una especie de operación ecoturística para tener presencia. Porque en lugares como Argentina, donde el Estado no está presente, necesitas algún esquema de protección, alguien que esté ahí. Entonces, ¿qué mejor que el privado? Entonces, si el privado gana con esto, es un aliado de la conservación. Porque ¿quién más interesado de que los pingüinos prosperen que el privado? Y él está en territorio. Entonces, poco a poco, nosotros, bueno, al principio no había un esquema
de leyes que permitieran proteger eso. Entonces cerramos la tranquera con el dueño de aquel momento y dijimos, bueno, área de investigación y conservación. Pero venía gente armada, nos cortaban los alambrados, nos ponían pegamento en los ¿cómo es? Lockers, los candados para que no pudiéramos entrar nosotros. Era muy difícil. Pero ¿qué pasó? Les ofrecimos a los pingüinos un lugar seguro y ellos respondieron a la apuesta. Entonces, de 6 pingüinos, esto fue creciendo, el gobierno decía, ustedes inventaron que hay pingüinos para que no venga no sé quién. O sea, era una locura. Hoy, con el diario del lunes, el último censo nuestro mostró 3.200 parejas. El Pedral da trabajo y el turismo a 20 personas por lo menos, a una economía regional que está mal, es una fuente de ingresos genuinos. La gente que va ahí se enriquece con la experiencia. Entonces, todos ganan y siempre necesitas de estos asociados aliados, ¿no? Como en este caso Pedral. Entonces, Pedral es un muy buen esquema, cada destino tiene su particularidad, porque pingüinos puede haber en distintos lugares, pero el tipo de experiencia es lo que lo hace diferencial. Entonces, Pedral es una colonia chica, nosotros hicimos un plan de manejo para grupos chicos, es todo muy personalizado. Ni siquiera, ni siquiera queremos que se pongan carteles, porque lo único que hay ahí sos vos y el pingüino, ¿entendés? Entonces, nada más. Vos te vas y es un área totalmente prístina. Entonces, vos vas a otro lugar, también ves pingüinos, pero por ahí es un destino más masivo y ofrece distintas cosas. Y en la variedad también está lo lindo, ¿no? Entonces, a veces con los privados hemos logrado cosas muy, muy productivas. En el sur de Chile también, con el pingüino rey que está apareciendo y armando colonias. Y ahora hay como 20.000 visitantes en un destino que antes era, la gente criaba ovejas, ¿no? Le llovieron los pingüinos y no querían los pingüinos y ahora no quieren las ovejas. Wow. Entonces cada persona tiene como se puede armar en función de su perfil, ¿no? Sí. Sí, me viene como, de repente yo hablaba con vos la semana pasada, ¿cómo podemos hacer que el turismo sea una fuente de ingresos para una ONG como la tuya, ¿no? Así de una, ¿cómo podemos hacer que la gente trabaje y en vez de pagarle la entrada a un parque nacional, porque todavía corremos y vamos atrás de esto de ir a ver pingüinos a un parque o una reserva, pero no deja de ser el formato ampliado de un zoológico. Y por suerte ya hicimos ese capítulo, cerrar esta idea de que los animales los vamos a visitar a la ciudad en una jaula, y muchos zoológicos en el mundo se están cerrando, pero al final una reserva con todas esas instalaciones para los hombres también en un punto van a llegar a ser tan detrimentes para la población animal como lo podría ser. Entonces, de repente ahí veo que se empiezan a generar como nuevos nichos de acción, que es dado a la colaboración, un privado con ustedes, y entonces siento que tal vez el poder todavía hay que dirigirlo ahí, ¿no? A cómo se hacen esos acuerdos para que la gente elija pingüinos en vez de ovejas, con paciencia, mostrando que es una inversión que vale la pena, y que el turismo tal vez vaya llegando un poquito más lento a su tiempo, con una colaboración que por suerte existe en la mente de la gente, que es la contribución, la donación, el sponsoreo de una acción, todavía muy mediatizada con la idea del dinero de por medio, que siempre se necesita, y sin una intervención directa hasta que la legislación se ajuste, y también la ciencia pueda hacer ese cambio, ¿no? Porque al final esta separación de ciencia o científicos y visitantes, todos tienen un mismo interés, que es el bienestar para preservar una especie, en este caso. Sí veo como en el futuro, y te contaba un poquito antes de que yo durante el año de la pandemia lo que hice fue documentar casos de empresas de turismo que se originaron siendo otra cosa y usan el turismo como fuente de financiación e ingreso para una actividad principal que la mayoría de las veces tiene que ver con la conservación de la naturaleza, en un país donde la naturaleza está muy devastada. Entonces alguien se compromete con un río, se compromete con un bosque, y de eso hace una experiencia que recibe dinero para poder seguir manteniendo, pero lo importante es la acción por la naturaleza en este caso, ¿no? Entonces,
Sí, como que no tengo mucho Claro. más que decir porque en realidad lo que quería era con vos como cerrar la idea de ¿será que en el futuro podrá pasar? Que podremos... Contanos, vos tenés experiencia de gente que te vino a visitar y no eran científicos. Sí, no, o sea, en realidad el turista no es científico, el que viene no es, digamos, gente de todos los perfiles. Lo que sí cuando estabas hablando se me vino a la mente que es muy importante también considerar el origen, ¿no? La nacionalidad del visitante, porque cada país tiene su particularidad. Y la cultura filantrópica no es propia de nuestros países en vías de desarrollo. Argentina no la tiene. No es como Estados Unidos, no es como algunos países de Europa en donde la persona como que tiene un impulso, una necesidad, es parte de su cultura la donación, ¿no? Contribuir con algo. Acá no ocurre, ni siquiera en los grandes, no es muy común como allá, ¿no? Ni de empresas ni de privados. Entonces, a veces uno contribuye con el destino turístico, bueno, porque hay como colaboraciones, pero no se da tan frecuentemente que ese destino turístico apoya la actividad en conservación. O sea, todavía necesitamos un camino ahí de reeducarnos, ¿no? O de que entender que la actividad de conservación no es rentable, nosotros no nos genera divisa, no tenemos una ganancia por lo que hacemos. El operador turístico sí. Y de a poco se empieza a entrelazar esta interacción porque se necesita, porque si no la conservación desaparece, necesita subsidiarse lamentablemente. Hay sí esquemas en África, más que nada, en donde tenés una cosa que se llama, como sería Earned Revenues, en donde la ONG es como si nosotros nos convirtiéramos en el operador turístico. En África, por ejemplo, tienen lodge, en donde el lodge mismo, como dijiste vos de la India, ellos son los dueños del lugar, ellos son los que reciben. Entonces, la ganancia, los ingresos que a partir del alojamiento y de todo lo turístico, después lo transfieren parte a conservación, pero son mismo esquema. A veces es factible, a veces no, y a veces son complementarios, como decís vos, que también es un esquema viable, porque uno, yo qué sé, cada zapatero a sus zapatos, ¿no? Yo no quiero administrar un hotel, no quiero gastar la Claro, energía en eso, sí. ¿no? Y además existe un riesgo que es el humano es avaro de por sí, porque vive en un sistema de escasez. Entonces, en un punto, lo que empieza a ser el motivo secundario, que es la ganancia para la conservación, corre grandes riesgos de que se desvirtúe y se pierda de vista la conservación. Por eso Claro. yo sí creo en cada zapatero a su zapato y en la asociación para la cooperación. De hecho, yo me imagino que los agentes de viaje en este tiempo deberían estar investigando y asociándose con personas que llevan obras en relación a la naturaleza, años, trabajo, para ser los embajadores de estas ONGs. Entonces, soñemos juntos. El agente de viajes que antes vendía ticket en una plataforma virtual donde hasta las personas, los clientes mismos se podían conseguir las cosas. Y ya su trabajo se desvaneció, o sea, el asesoramiento como tal no existe más. La información está en internet. Pero sigue habiendo gente con ganas de viajar y con ganas de, digamos, la gente, me acaban de pasar 2 colibríes por la cabeza. Oh, me muero. Qué lindo. Lo agaché así. Belleza. Maravilloso. Me imagino esto, o sea, los agentes de viaje hemos viajado tanto y hemos conocido tantas cosas y de repente cada uno sintoniza más con la obra de alguien, ¿no? Y si yo pudiera convertirme en el destino donde vivo, en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en una embajadora representante de tu obra, y entiendo mucho lo que vos haces, y sé el impacto de viajar y llevar a mis niños que aprenden de los pingüinos en una escuela, a un lugar in situ, de verdad, y de repente esto lo contagio, y me armo todo un set, un paquete, ¿sí? Que sea la experiencia pingüino. Yo soy tu embajadora. Yo sería tu embajadora comercial y vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, lo que sé, que es logística, organizar, convencer a la gente, ¿sí? Contarlo, transmitirle, ponerle pasión porque yo lo vivo y me comprometo con eso. Y no Claro. abro sucursales, me ocupo. ¿No? Claro, Digo, claro. tantos agentes de viaje desocupados
que han viajado, que saben que esas cosas existen y falta que se les despabile para que hagan la conexión. Claro, y a mí, por ejemplo, por lo que decís vos, cada humano tiene su motivación, ¿no? A mí me hablan de pingüinos y yo me enciendo, ¿entendés? Y me conecto con algo que no sé, que quizás mi abuela, Melania, de vuelta, me conecto con algo y me encanta transmitir eso a la gente. Y apasionar a la gente con esto que hacemos y qué importante que es, porque, volviendo a un comentario que hiciste vos, lo que encima el pingüino lo que tiene es que la gente tiene una conexión emocional muy fuerte con el pingüino, natural. Entonces, a través del pingüino uno puede hablar de temas difíciles de conservación: petróleo, polución, sobrepoblación humana, cambio climático, muchísimas otras cosas. Y es una herramienta perfecta para inspirar estos cambios que necesitamos en la humanidad, porque el pingüino es entrador. Pero la otra cosa es que el pingüino encima, por la forma que usan los ambientes de forma tan amplia, te permite crear áreas que benefician a miles de otras especies que por ahí no son tan carismáticas o no conocemos. Entonces es una especie paraguas, un comodín para conectarte con la humanidad y para beneficiar al planeta. Entonces tiene las condiciones perfectas para este momento del mundo. Entonces, a través del pingüino nosotros abrimos posibilidades hasta para hablar con políticos, ¿entendés? Porque hasta a los votantes le importan los pingüinos. Entonces es un esquema en donde todos ganan por todos lados con el pingüino. Y eso es lo que nosotros, el mensaje nuestro, ¿no? Y como decías, yo no quiero tener un hotel, o sea, no es lo mío, no me apasiona, me puedo quedar, me pierdo, me perdería en eso, o el tiempo de vida. Por eso lo importante es totalmente asociarte como decís vos, asociarte con esquemas y con gente que le motiva esas otras cosas y bueno, y haces de todo mucho más sinérgico y más grande, ¿no? Sinérgico, más dedicado, más enfocado y sin dejar de usar lo más valioso que tenemos en el turismo, que son los vínculos y las redes, porque al final es un negocio social donde vos lo que vendés es el dato, lo que vendés es la referencia de tu experiencia y tu conocimiento en relación a otras experiencias o las experiencias de otras. O sea, en el turismo es algo tan efímero. Vendemos algo tan efímero que eso efímero podría ser transmutado y transformado para una obra como esta que describo en sus múltiples variantes, porque esto es, podría ser posible, esta es una posibilidad. Ojalá que el mundo de los agentes de viaje, que hoy está como cristalizado, paralizado, para algo que ya también tenía su fin, ¿no? Porque ya todos sabíamos que Internet nos había corrido y nos había rinconado en un pequeño córner de la casa y nos tenían que en cualquier momento desaparecíamos, y los agentes de viaje en muchos países ya desaparecieron, pero de repente esto hasta es una nueva oportunidad de vida. Sí, porque los que pueden viajar, los del país del norte, no tienen el recurso, no tienen el conocimiento y les falta la persona de contacto y de confianza para que sea el link con una experiencia como la tuya, que vaya, se encuentra todo el potencial económico en el norte y todo el potencial de la experiencia en el sur. Entonces hasta es un link de intercambio comercial de experiencias entre norte y sur. Está perfecto. Y vos me decís, el producto es algo efímero. Y vos fíjate que siempre a mí me gusta, no es que disfruto, pero me gusta aprender. Cuando la gente es mayor y hace como un análisis de vida y dice, me hubiera gustado tomar más café con, no sé, mis amigos, me hubiera gustado viajar más, me hubiera gustado ver más amaneceres. Todas cosas efímeras. Nada que se pueda tocar en lo que añoran o lo que les gustaría o lo que más apreciaron de su vida. Y vos fíjate que el principal asset que tenemos los humanos, el capital, es el tiempo. No se reproduce, no vuelve, no lo podés duplicar, es lo que es. Entonces, la decisión de qué haces en ese tiempo es lo que te va a enriquecer como humano. Y el turismo te ofrece esas experiencias para darle calidad a ese tiempo, ¿no? Entonces, y en este momento de pandemia, es justamente lo que hablábamos, la calidad de vida va a depender de la posibilidad de tener esos momentos, ¿no? Y esos momentos todos efímeros, porque son todos de experiencia. Y los viajes son todo para las experiencias humanas, ¿no? Sí. Bueno,
riquísimo. Quisiera cerrarlo acá porque creo que hemos como alumbrado muchas áreas muy hermosas de un futuro promisorio en un tiempo donde todo todavía se derrumba y la gente está muy deprimida. Me gusta soñar, me gusta divagar, me gusta cooperar, me gusta abrir diálogo y ojalá que esto eventualmente sea una semilla para pruebas, ensayos, otros nuevos diálogos. Y yo particularmente también por mi amor a la Patagonia estoy pro ahí de, de pulsar para que tome una forma, porque tengo entendido por lo que hablamos la otra vez, también la imposibilidad de viajar para vos te cerró algunas puertas en cuanto a al funding, como al dinero que vos estabas recibiendo para tu trabajo, ¿es así? Sí, así es, porque mucho del fundraising obviamente depende del vinculación personal con donantes en Estados Unidos, charlas en persona, y no hay como en persona en esos casos, ¿no? Entonces sí, no poder viajar nos limitó mucho el ingreso de estas donaciones, ¿no? O de generar donantes nuevos, de conocer gente nueva. Así que sí, es un momento así, ¿no? Como difícil también, en donde hay que reinventar cosas, ¿no? De nuevos esquemas de cosas, absolutamente. Sí. Bueno, ahí pongamos la ficha para que el turismo sea, de hecho, una de las frases que estoy usando mucho es tourism gives back. Al turismo le toca el tiempo de dar vuelta, perdón, de dar de vuelta a la naturaleza. Si durante tanto tiempo hicimos ganancias de la naturaleza, ahora toca poner la naturaleza en primer lugar. Y que la industria se vuelva al servicio de esa recuperación, de esa regeneración, y tal vez esto implique la entrada de nuevos actores, gente que sienta la profesión desde un espíritu más altruista, y el retiro de otros actores, que tarde o temprano uno también se tiene que retirar del juego, y que esto se recicle para el bien de la naturaleza, porque ahora lo que teníamos en juego era la casa, el planeta, los recursos alimenticios, dado todo el daño, y ahora toca dar la vuelta, o sea, no lo podemos pensar más o menos, pero es una ecuación bastante simple. Sustrajiste, ahora hay que recomponer. Claro, inclusive el esquema que planteás vos, ¿no? De turismo, en donde, bueno, todo el mundo, algo importante que la gente se plantea es decir, bueno, ¿qué estoy dejando al planeta? ¿No? ¿Qué le estoy aportando yo? ¿No? El planeta me dio todo, ¿y yo qué le dejo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Algo de lo que yo hago le sirve al planeta? ¿Para qué vine? O sea, ¿para qué voy a dejar atrás mío? Y está buenísimo cuando a la gente le da la posibilidad de pasarla bárbaro, de enriquecer su vida y encima irse con esa sensación de esto va a estar mejor gracias a que yo vine y que estoy contribuyendo. O sea, yo soy parte de la solución. Entonces, eso al visitante me parece que lo deja ancho, que no entra por el avión. Sí, aunque sea con esa entrada es suficiente. Con ese boleto que pagó es suficiente, me consta. Tengo la experiencia cuento una pequeña anécdota, en Tailandia, cuando vamos a tener la experiencia de día con los elefantes, yo elijo un pequeño pueblo que rescató sus elefantes de los campamentos turísticos, $100 y pico que vale la jornada, pero ese boleto sabemos que va directamente al dueño del elefante, al dueño, a la persona que tiene el elefante como mascota y que lo cuida como nosotros cuidamos a nuestro perro, porque ellos te explican y realmente dan cuenta a lo largo de todo ese día de la importancia del animal en su contexto familiar. O sea, trasciende generaciones el elefante. Entonces, para ellos es una mascota útil, pero al mismo tiempo parte de la constitución familiar. Entonces, cuando vos sabés que te retirás habiéndole pagado la plata a esa gente, y además porque ellos se ocuparon de contarte cómo explotan a los elefantes en los campamentos y cómo quedan las familias económicamente destruidas, y además sin ese integrante, que es esa mascota tan importante en su religiosidad, decís, como, lo hice bien. Hice lo mismo, se critica un montón la actividad, la realidad es que los elefantes están en extinción, pero mi plata está haciendo que este elefante siga existiendo y que esa familia siga comiendo. Claro. Y esto es un nivel de satisfacción tan grande, ¿sí? Entonces... Tal cual. Nosotros tenemos una celebrity en una de las colonias, en Pedral.
cuando descubrimos la colonia había 6 parejas, ¿no? Y el primer pichón, que esto yo pienso que es un regalo del universo, yo estuve ahí cuando nació el primer pichón de la colonia, y impresionante, yo digo, no puede ser, porque colonias nacen cada 1000 años, cientos de años a veces, no es que nacen todo el tiempo. Entonces, ver nacer al primer pichón, y la hembrita, la madre de la colonia, se llama Clarita, ¿no? Es un individuo identificado, y Clarita, como le pudimos asegurar un hábitat seguro, ella siguió volviendo. Entonces todos los años nos encontramos con Clarita, sabemos todo sobre su vida, que tuvo 8 pichones con vida, que perdió a su pareja, que la reconstruyó, que ahora tiene una nueva pareja. Entonces, y Clarita es una celebrity, porque cuando uno va a filmar, a veces con canales de documentales, obviamente Clarita es la, ¿viste?, actriz principal. Estrella. La estrella. Entonces, claro, ¿y qué pasa? Yo a veces cuando voy a las charlas y cuento Clarita tanto, entonces, ¿qué pasa? Con los años la gente me dice, ¿y cómo está Clarita 3 años después, no? Entonces, como vos decís, ese elefante es como similar a nuestra Clarita. Clarita es un animal salvaje que nada 400, 500 kilómetros para conseguir comida y volver a alimentar a sus pichones. Ella se va, migra hasta Brasil, nada 16.000 kilómetros por año para migrar, y vuelve, y es salvaje, pero nos encontramos todos los años y nos conocemos con Clarita. Entonces, y cuando la gente viene y dice, acá está Clarita y acá vive Clarita, y esa conexión, ¿no?, que decís, tu visita ayuda a que nosotros podamos darle un futuro a Clarita y asegurar de que esté en un ambiente seguro y tranquilo y próspero para ella y sus pichones. Entonces, cuando vos visitás esta colonia, estás contribuyendo de tal y tal manera que tenemos que pensar en Clarita y miles de otros pingüinos que nadan en las aguas que Clarita protege gracias a tu aporte. Entonces, este esquema hace que la gente le dé sentido a su vida de alguna forma con su visita, ¿no? Wow. Bueno, bienvenido al sector de los nuevos héroes del turismo. Que el turismo financie todos tus sueños y más allá. Sí, está buenísimo. Yo creo que, viste, que todo pasa por soñar, ¿viste? Todo pasa por soñarlo, porque uno pones la frecuencia de tu energía en esa frecuencia y ¡pua!, ocurre, ¿no? Y bueno, es lindo, yo qué sé, mi trabajo me encantan los pingüinos, yo siento que mi vida es un sueño, es lo que soñé, pero me encanta compartirlo con gente, o sea, porque es de lo que se trata. Entonces, no sería lo mismo si fuera tuyo, claro, para vos nada más. No, claro, entonces, si este esquema permite que nosotros podamos amplificar nuestro trabajo de conservación, compartir todo esto con la gente, y bueno, también ayuda a formar nuevos conservacionistas, porque en nuestros equipos tenemos chicos y chicas que, bueno, están todo el tiempo haciendo trabajos, enriqueciéndose con esto. Entonces, todos ganan, ¿no? Estos esquemas de todos ganan. Yo le veo mucho potencial, me parece inclusive que acá en Patagonia hay mucho por hacer, todavía hay muchos productos por desarrollar que no están, así que todo esto puede entrar dentro de ese esquema innovador. Sí, bienvenido sea. Bueno, sigamos en contacto a partir... Ay. Ahí yo te escucho, me parece. Ahí sí, ahí volviste. Sí, perdón. Sigamos en contacto y voy a publicar cuando salga esta entrevista todos los datos, inclusive si hay personas que quieran hacer donaciones también, supongo que tendrás algún lugar por donde canalizarlas. Bien. Y sigamos teniendo conversaciones para que esto sea una realidad. Esa es la invitación. Buenísimo, buenísimo, Andrea. Sí, muchas gracias. A mí, como ves, hablo de pingüinos y me prendo. Pero sí, inclusive es una de las cosas que estamos pensando en estos tiempos, pero como no es nuestro expertise, en nuevos esquemas de financiación, ¿viste? Salir de los tradicionales, y creo que esto tiene mucho potencial, muy buen camino, ¿no? Bueno, nos conocimos nosotros en el ámbito del turismo, yo también era guía de turismo. Vos eras guía, yo no quería dejar de financiar eso. Así que bueno, a mí ahí también me despertó un poco el tema de conservación, porque yo veía que tenía una audiencia cautiva de gente que por ahí, viste, gente que la tenías ahí 12 horas en tu micro y gente que por ahí otros mataban por tenerlos 10 minutos en su oficina, de gente de mucha influencia. Entonces uno puede
llegar con un mensaje de conservación a mucha gente, ¿no? Entonces, y eso, bueno, el camino fue llevando, y todo sirve en la vida, ¿viste? Entonces, muchas veces yo, los tips de cómo guiar y eso también los uso para convencimiento, para transmitir lo que me gusta, para hablar de los pingüinos y bueno, y llegar a la gente. Me encantan los pingüinos, me encanta trabajar con gente, así que me parece que esto de tu idea de vincularlo con el turismo es 100% factible. Y vamos a poner una semillita más para los negocios del futuro, que esto lo aprendí en India. En este colapso de la economía mundial solo quedan vivos los que portan pasión. Así que sea tu pasión, cual sea que sea, asegúrate la sobrevivencia y que sea en cooperación con gente que está haciendo cosas buenas. Buenísimo, buenísimo, tal cual, me encanta, sí, me encanta, tal cual, sí, es así, Sí. Es así, porque sí, yo creo que la pasión está buenísimo porque, bueno, te saca lo mejor de uno, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo hoy estoy muy metafísico, pero, ¿viste cuando vos te acordás de alguien o alguien que ya te dejó? ¿Qué te acordás? ¿Qué te dejó? ¿Cómo era la energía? ¿No te acordás de la energía de la persona? Los abuelos que ya no están. ¿Vos te acordás de la energía cuando te preparaba la merienda, cuando cocinaba? Y es eso, ¿no? Entonces, claro, lo que decís vos tiene mucho, mucho cierto, porque la energía es la pasión, básicamente, ¿no? Y pasa mucho por ahí, pasa mucho por ahí. Así que bueno, me parece que hay un montón de puntos en común, a pesar de que yo vengo del mundo científico y de conservación, muchas cosas en común que se pueden potenciar. Sí, y sobre todo punteemos como la necesidad y la urgencia de atender la naturaleza, en el punto de injerencia y de acción que cada uno tiene, ¿no? A mí Sí. como vocera, interrogadora ahora, vos en la actuación de tu asociación y bueno, y después invitando y convocando, ¿no? Porque ahora también es un tiempo de armar network, de armar redes, nuevas redes de asociación y colaboración. Es tan grande todo lo que hay para reparar que esto no lo podemos hacer solos y no se hace de a pocos, necesitamos ser más. Así que bueno, quiero ir cerrando con este agradecimiento grande por el tiempo, por los años dedicados, por el ejemplo que sos, por el buen ejemplo como padre que sos, porque vos hablabas recién de y qué me dejó la persona, ¿no? Y creo que lo único que podemos, o lo mejor que podemos dejar es una huella que sea noble ser contada, porque hay huellas que mejor hay que olvidarlas, pero dejemos una huella que pueda ser bien narrada en nuestros hijos, en nuestros nietos. Tal cual. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento. No, yo soy el agradecido siempre porque cuanto uno más llega a la gente, bueno, mejor para el planeta, así que a mí me encanta compartir, que te agradezco que te interese lo que hacemos, y sí, como decís vos, yo creo que hay que iluminar siempre lo bueno y que hay que tener una vida en lo ideal. Todos tenemos problemas todo el tiempo, pero es lindo iluminar lo bueno y en conservación iluminarlo para que se pueda proteger más, ¿no? Así que bueno, yo creo que esta iniciativa tiene corazón, tiene futuro, porque es como iluminar los pingüinos para que tengan más futuro, ¿no? Sí, sí. Pablo, muchas gracias. Bueno, Andrea, vos, gracias. Honremos los años. Buenísimo. Hasta la próxima. Hasta la